Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Alejandro Calderón. Soy docente de fonoaudiología de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. En este momento vamos a visualizar la presentación que se titula Los dos lados de una publicación, enfocada en la publicación científica de documentos o papers como artículos particularmente. ¿Por qué estoy realizando esta charla? Yo tuve la oportunidad de acompañar como asistente editorial la revista de la Facultad de Medicina, que es la revista que ustedes identifican en la parte derecha de sus pantallas. Es una revista que publica pues, sobre temas relacionados a la salud, a las áreas de la salud, las ciencias de la salud y las áreas o ciencias de la rehabilitación. En la parte izquierda también encuentran otra revista que esta se llama Case Reports. Es una revista también de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y en este caso se dedica a publicar específicamente estudios de caso que no son revisados, digamos, o no recolectan información de múltiples fuentes, de múltiples participantes, sino que se enfocan en caracterizar, describir y demostrar elementos novedosos de un único caso, o en el caso de las áreas de la salud, de un único paciente o un único usuario. Tuve la oportunidad de acompañar ambas revistas aproximadamente 2 años, por lo que cuento con experiencia en el campo editorial. Es importante describir qué es una revista científica en primer lugar. Como ustedes lo ven aquí, una revista científica representa un registro público que se organiza y se sistematiza. Esta es información que se organiza, se codifica para que sea de mucho más fácil acceso para aquellas personas que consumen literatura científica. Em, Esta pues es creada por diferentes autores que normalmente se les llama científicos porque implementan el método científico y algunos métodos de carácter cualitativo para recolectar la información que quieren compartir. Esta información es perfeccionada y se formaliza por los editores y los revisores. Es importante tener en cuenta que todos los artículos científicos de revistas de calidad, revistas que se encuentran indexadas, son revisadas por aquellos que dirigen la revista, pero mucho más importante, son revisadas por personas que no pertenecen ni a la institución ni a la revista. ¿Por qué esto es importante? Pues porque asegura que hay una evaluación sin conflicto de interés por parte de personas que están completamente capacitadas de ese documento. Esos documentos o esos artículos son difundidos, son compartidos por las instituciones que manejan la revista y son recibidas por los usuarios, por los lectores a través de diferentes medios. Algunas revistas tienen correos semanales, mensuales, en donde se notifican los nuevos estudios que han entrado a sus propias revistas y otras revistas, que es como la forma más adecuada, están inscritas a diferentes bases de datos que no solo ayudan a difundir el contenido, sino que también miden la calidad científica de esas publicaciones que se hagan en la revista. Así es como funciona normalmente el tema de publicaciones. Que es importante tener en cuenta que últimamente las publicaciones se han vuelto un negocio. ¿Por qué se han vuelto un negocio? Pues porque en realidad no es específicamente un negocio en ámbitos económicos, que también, sino que también se ha vuelto una especie de contrato. Y antes de establecer el contrato, una especie de negociación entre el autor o la persona que escribe el artículo, que aquí lo hemos representado por ese muñequito frente al computador, y la revista, que vamos a tomar al Acta Colombiana de Psicología como un ejemplo de revista para el resto de la charla. El Acta Colombiana de Psicología tiene buenos índices y al menos hace 2 años era la mejor revista en temas de psicología a nivel nacional.
Porque mencionaba que se ha vuelto un negocio porque últimamente se ha establecido interacciones de carácter económico entre los autores y las revistas. Las personas que más beneficios económicos reciben por esta interacción resultan ser las revistas o las editoriales que manejan estas revistas, ya que cobran por diferentes acciones. Cobran si la persona desea someter un artículo. Otras revistas cobran si el artículo llega a ser aceptado para que sea difundido. Y otras revistas cobran para que el artículo esté en open access. Es decir, para que el artículo esté completamente disponible para cualquier lector, sin necesidad de que ese lector pague para leer ese artículo. Este último es la cuarta fuente de financiamiento por parte de estas editoriales, de estas revistas, ya que cobran a cada uno de los lectores que desea acceder al artículo por un tiempo determinado. Entonces, si lo logran identificar, cuando hablamos del área editorial, existen diferentes maneras, diferentes formas de adquirir dinero por parte de las revistas. Pero las revistas no hacen esto, digamos, de forma libre, ¿no? Cualquier revista puede cobrar por sus diferentes servicios. En realidad, solo las mejores revistas, las que tienen la mejor calidad científica, pueden tomar esta decisión o tomar estas acciones. Las mejores revistas se suelen medir a través de diferentes índices que pueden ser de carácter nacional o carácter internacional, en donde se mide la calidad de estas revistas. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos a Publindex, que es la plataforma o más bien el índice que mide las revistas indexadas y este índice categoriza las revistas en cuatro niveles de calidad. Tenemos la mejor, sí, el mejor nivel, que es el A1, y tenemos el peor nivel dentro de sus niveles de aceptación, que es el C. De por medio, o en la mitad, está el nivel A2 y el nivel B. ¿Significa que el nivel C o representa las malas revistas? No, para nada. Específicamente en el nivel C se encuentran las revistas que cumplen los criterios mínimos. Pero esos criterios mínimos suelen ser exigentes, suelen ser muy demandantes y suelen tener factores que para las revistas son difíciles de alcanzar. Aquí en la derecha tenemos algunos de esos factores o algunos de esos elementos. Por ejemplo, los años de publicación tienen que superar un mínimo de años de artículos publicados, de revistas lanzadas al público en general, normalmente es de 2 años. El equipo editorial, que no solo tiene que estar conformado por la institución a la cual pertenecen los editores principales, sino que también tienen que haber editores externos e internacionales, esto con el fin de asegurar la calidad y la ética en el manejo de información y en el tema de publicaciones. Tiene que ser realizada por pares externos e idealmente internacionales. Recuerden que los pares externos son estos evaluadores que no pertenecen a la institución y tienen que tener otras métricas. Por ejemplo, tener un índice H de publicación superior a 3, tener un ISSN, que es el código de la revista, y dar a los artículos que se publiquen DOI, que es un código que le pertenece específicamente a los artículos y que no comparten entre ellos. Por ende, sería una especie de cédula, documento de identidad propio del artículo. Otros elementos que solicita Publindex para que la revista sea indexada por parte de ellos es que la revista se maneje por una plataforma digital. Actualmente no es rentable, tampoco es bueno para su difusión que una revista solo se imprima. Por ende, se manejan plataformas en Internet para su publicación, para la reflexión de artículos y para que cualquier persona pueda visualizar los artículos. También la cantidad de artículos, tiene que haber una cantidad mínima, pero que tampoco sea exorbitante, que no haya endogamia de publicación, es decir, que el mismo autor no publique varias veces en la misma revista. Esto normalmente se considera que puede
ser por relaciones personales o de otro tipo entre el equipo editorial de la revista y los autores, que los autores externos a la institución sean mucho mayor o mayores, que hayan autores internacionales que publiquen diferentes tipos de artículos, no solo un tipo en particular, que sea un contenido original claramente, que no sean réplicas de otros artículos y finalmente formatos de presentación de los artículos como el PDF, el HTML y el XML, que son formas de mostrar el artículo. Aquí vemos algo en particular y lo que sucede en el Acta Colombiana de Psicología, y es que si lo visualizan desde el año inferior, el 2011, empieza a decaer aparentemente un poco la calidad del Acta Colombiana de Psicología. En el 2011, esta revista pertenecía al nivel A1, que si ustedes recuerdan, es el nivel más alto y mejor calificado por parte de Publindex para sus revistas. Para el año 2017, esta revista cae un poco, pasa del A1 a la categoría, la clasificación B, y en el año 2020 termina en la clasificación C. Pareciera que el Acta Colombiana de Psicología, que esta revista estuviera empeorando en cuanto a sus estándares de calidad, pero no es así. En realidad lo que sucede es que Colciencias o el Ministerio de Ciencias actualmente ha empezado a aumentar y ser mucho más estrictos en los criterios de evaluación. Por ende, y por esos motivos, aquellas revistas que estaban en niveles muy altos de calidad han empezado a bajar, pero como les digo, es principalmente porque las organizaciones del Estado, gubernamentales que han estado regulando la ciencia en el país, han sido mucho más estrictas. Y esto le ha pasado en realidad a más revistas, no solo al Acta Colombiana de Psicología. Tenemos otro tipo de rankings. Recuerden que los rankings no son solo nacionales, sino que también tenemos algunos internacionales. Y dentro de esos están el Simago Journal y Country Rank, que es, o el Simago, listo. De esa manera lo llamaremos de aquí en adelante, que es una institución que se encarga de medir esa calidad científica y ética de las revistas, pero a nivel internacional. En este caso ya no va a ser solo en Colombia. Mide diferentes elementos, por ejemplo, mide el impacto, el prestigio y la influencia de la revista por peso de publicaciones. ¿Cómo se mide normalmente este tipo de métricas? Pues hay que tener en cuenta qué tantos artículos han publicado, pero también qué tanto han sido citados esos artículos. Recuerden que en la literatura científica realizamos citaciones o referenciaciones para demostrar y justificar lo que se está afirmando en los diferentes libros y artículos científicos. En este caso, para Sigmago, no es importante únicamente que una revista publique artículos, sino que también estos artículos sean citados por otras revistas, otras instituciones y otros autores. A partir de estas métricas, se analizan las referencias, se analizan las citas y se clasifican o se ubican cada una de las revistas en ciertos cuartiles. En este caso vamos a tener 4 niveles o 4 cuartiles de calidad, siendo el cuartil 1, pues aquel que tiene una mayor calidad científica, y el cuartil 4, aquella que tiene una peor calidad científica dentro de las que cumplen los criterios. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos revistas del área de psicología. Vemos que la mejor revista, la que está en el número 1, es la revista de psicología anual. ¿Sí? Se encuentra en el cuartil 1 claramente. Y vean que tienen diferentes métricas. Tiene una puntuación SJR de 12,78 y tiene un índice H de 216. Este índice H resulta ser una de las métricas más importantes para el ranking de Simago. ¿Listo? Vean que la primera revista, la mejor revista de psicología en el mundo, proviene de una editorial de originalidad estadounidense. Vemos que la revista
que entra en primer lugar de los cuartiles 2 o el segundo cuartil, se ubica en el 229 y es la revista de cognición animal. La tercera empieza en el puesto 444, que inicia el cuartil 3. Estas dos últimas son de regionalidad alemana. Y la primera revista que se ubica en el cuartil 4 también viene de las revistas estadounidenses. Es importante tener en cuenta que para el mundo de las publicaciones o el mundo editorial, el hecho de que una revista no pertenezca al primer mundo o, por ejemplo, que pertenezca a países latinoamericanos, se asocia con una peor calidad científica. Esto se debe a diferentes sesgos, no porque, digamos, las revistas o los artículos latinoamericanos tengan una peor calidad, sino porque en el mundo editorial existe discriminación en cuanto a la procedencia de revistas y de artículos. Se suele pensar a nivel internacional que artículos de carácter o de origen latinoamericano no pueden tener tan buena calidad o no pueden tener los suficientes recursos que haya asegurado esa calidad. Es un paradigma que se ha estado intentando cambiar últimamente, pero que todavía persiste en el mundo. Aquí vemos las revistas colombianas, ¿listo? Por ejemplo, vemos que en cuanto a psicología, la primera revista o la mejor revista se ubica en el cuartil 3, ni siquiera alcanza el cuartil 1 o el cuartil 2, ¿listo? Y vemos que, por ejemplo, el índice H, que como les mencioné, es uno de los índices más importantes para Simago Journal, para este ranking, pasa de ser 216, en el caso de la revista número 1 en psicología a nivel internacional, pasa a ser un 20 en la mejor revista a nivel nacional. Esto demuestra lo que les mencioné en cuanto a pues, las métricas que se considera de la calidad científica en Colombia. Pero no solo se utilizan estos rankings para medir la calidad de las revistas, también se analizan las indexaciones. Una revista se indexa cuando intenta entrar a una base de datos, que las bases de datos no solo recolectan y sistematizan los artículos, sino que también analiza y determina el nivel de calidad científica, como lo vimos anteriormente. Además de esto, tenemos repositorios. En este caso, los repositorios no van a medir la calidad científica de los artículos, sino que únicamente van a sistematizarlos. Aquí probablemente van a identificar algunos repositorios que suelen ser muy utilizados como Redalyc, como Rediff y como Google Scholar, que no miden los niveles de calidad científica, pero sí encontramos algunas bases de datos como Cielo, como Scopus o como EBSCO, que se encargan de hacer seguimiento de la calidad de las revistas. Todas las que ustedes ven aquí en pantalla son bases de datos o repositorios a las cuales se encuentran inscritas o adscritas en la Acta Colombiana de Psicología. Aquí vemos, por ejemplo, la base de datos Scopus, que Scopus saca su propia métrica y aquí nos indica cómo la calculan. Tienen en cuenta o hacen un cálculo, una división de la cantidad de citaciones realizadas en un año y los documentos publicados en cierto periodo. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que ven en pantalla, en la parte superior, identificamos una revista que logró realizar 28 citas en un año en particular, en el 2018, pero entre el 2015 y el 2017 se publicó 88 documentos. Esto nos da una puntuación de citación de 0,32. Claramente, si se publican 88 documentos y solo se obtuvieron 28 citas, se concluye, se determina que no todos los artículos fueron citados y que necesita esta revista mejorar las cifras de citación. ¿Listo? Pero también es importante tener en cuenta que el investigador, ¿sí? O la persona que publica, el autor de los artículos, también recibe ciertos beneficios. Y particularmente estos beneficios se relacionan con su hoja de vida.
Por ejemplo, la misma institución, Colciencias, o el Ministerio de Ciencias actualmente, eh, tiene una serie de hojas de vida que actualmente se llama CIVILAC. Este CIVILAC se relaciona con las actividades investigativas de formación, de publicación y docencia a nivel nacional y funciona como una hoja de vida. Uno puede incluir todos los datos personales, claramente los datos relacionados con la formación académica y finalmente los datos de investigación. Aquí vemos, y en la parte anterior vimos a la profesora Marisol Laprea, una profesora de psicología de la Universidad Nacional que tiene un bagaje y una experiencia investigativa muy amplia y que claramente pues tiene que manejar estas plataformas digitales para hacerse conocer como investigadora. Civilac, la que vimos anteriormente, es una hoja de vida, ¿sí? Sistematizada y virtualizada, pero tenemos otras plataformas como ResearchGate. En este caso vemos el ResearchGate de la profesora Marisol Laprea. Y vemos también que tiene sus propias métricas. Por ejemplo, aquí la profesora Marisol tiene una puntuación en esta red social de 25,21. Eso significa que tiene una puntuación alta, probablemente ha realizado varias publicaciones, pero estas publicaciones probablemente han sido citadas varias veces. ¿Por qué digo que ResearchGate es una red social? Porque a través de esta no solo se pueden compartir los proyectos, las publicaciones en las que uno está trabajando actualmente, sino que tiene como objetivo principal unir los investigadores a nivel internacional, los investigadores de todo el mundo, para que no haya para que haya conexiones mucho más fáciles a nivel internacional, a nivel interinstitucional y que sea mucho más sencillo establecer redes de investigación. Como ustedes lo identificaron, la publicación suele tener diferentes objetivos, suele ser bueno principalmente para aquellas editoriales o instituciones que se encargan de dirigir las revistas académicas, pero identificamos que también tienen beneficio para los investigadores. Finalmente, les doy una invitación para que participen en diferentes actividades investigativas. Probablemente en su proceso de formación tengan la oportunidad de participar en semilleros o de realizar trabajos de grado. Y mi invitación no solo se queda en la participación, sino que idealmente ustedes puedan publicar y participar en este mundo académico. Es importante publicar lo que se hace a nivel nacional, lo que se hace en Colombia, para mejorar esos sesgos y esos pensamientos a nivel internacional en cuanto a la calidad investigativa colombiana. Muchas gracias por escuchar y que tengan una feliz tarde.